Que el Señor los bendiga, queridos amigos y hermanos. Es una alegría, un gozo poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Quisiera que leamos juntos en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermoso pasaje en el comienzo del Evangelio de Juan. Al mirar el Nuevo Testamento, específicamente los Evangelios, hay algo interesante. El Evangelio según San Mateo comienza con una genealogía de Jesucristo desde Abraham hasta José, marido de María, de la cual nació Jesús. Luego se relata el nacimiento de Jesús en el comienzo del Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Marcos, vemos que comienza con la predicación de Juan el Bautista en el río Jordán y el bautismo de Jesús. Jesús tenía aquí 30 años. Luego miramos el Evangelio según San Lucas, que describe el nacimiento de Jesús y luego presenta una genealogía de Jesús inversa a la de Mateo y comienza desde José hasta Adán, hacia atrás, Hijo de Dios. Pero el Evangelio de Juan, que es el texto que comenzamos leyendo hace un poquito de tiempo, el Evangelio de Juan presenta a Jesús desde su origen divino. No hay relato de su nacimiento, no hay genealogía humana, sino que Juan habla de Jesús y en su origen totalmente divino. El versículo 1 del texto que leímos al comienzo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando miramos detenidamente cada una de estas palabras, vamos a poder descubrir cosas hermosas. En el principio, creo que es interesante, la Biblia comienza con las palabras en el principio. ¿Cuál es ese principio? ¿Dónde podemos ubicar ese principio? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 1 y el versículo 1. Pero lo que Juan dice en este primer versículo nos lleva aún más allá de la creación del mundo, para referirse a la eternidad de Dios, porque no es que Dios tuvo un principio, sino que Él es el principio. Y también se refiere a la eternidad de Cristo, y lo vamos a ver en el transcurso de la lectura de este pasaje. En Juan, capítulo 17, en este mismo Evangelio, versículo 5, Jesús dijo algo que nos da la pauta de esa eternidad. Jesús dijo: ahora pues, Padre, en esa hermosa oración del Señor, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, Jesús acá se refiere a la gloria de Dios y estamos hablando antes que el mundo fuese creado, antes que el mundo realmente fuese hecho y creado por Dios. Hay cosas que serían buenas analizarlas. En primera instancia se menciona a Jesús como el Verbo. Él dice que era el Verbo. Juan utiliza el término griego logos, que es traducido como verbo o palabra, para referirse al Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan, en el principio era el Verbo. Juan dice que el Verbo era, no que llegó a ser. Era, ya existía el Verbo, que es Cristo. Podemos entender que Cristo era
era Dios en su eternidad. No podemos pensar de que fue como creado por Dios para atender una necesidad terrena de este mundo. Aunque sí llegó a ser hombre, sí llegó a ser como uno de nosotros en un momento determinado de nuestra historia humana, cuando Dios lo envió a este mundo para que cumpliese la obra de redención. En San Juan capítulo 1, verso 14 dice, y nos habla acerca de su encarnación, diciendo, aquel verbo fue hecho carne, es decir, ese verbo de Dios se hizo hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros, asumió nuestra humanidad. Y la siguiente frase dice, y el verbo era con Dios. Una mención importante. La expresión era con nos da a entender que aún siendo igual en esencia con el Padre, había una distinción de personas que permitía la comunión y el amor mutuo dentro de ese consejo divino que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice también que no solamente el verbo era con Dios, sino dice, de una manera muy clara, y el verbo era Dios. Con esta breve declaración, Juan el apóstol declara la absoluta divinidad de Cristo. Este verbo, que era con Dios, que estaba en el principio con Dios, era Dios. Y esto habla de la divinidad de Cristo indiscutiblemente. En el libro a los Hebreos, en la carta, la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3, hay una declaración importante. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el Verbo, el Logo, la Palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo creó el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo consumado su obra aquí en la tierra, su obra de redención, ascendió a los cielos y está nuevamente a la diestra del Padre en las alturas. Qué maravilloso que podamos comprender esta verdad que está escrita de una manera bastante simple. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, dice el texto que leímos al comienzo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y cuando dice todas las cosas, esto abarca la totalidad de la materia y de la existencia misma. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:16, porque en Él, en Cristo, está hablando del verbo de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué maravilloso que podamos comprender lo que significa este primer versículo que leemos allí en el Evangelio de Juan. En el versículo 4 de este mismo capítulo 1, Juan presenta a Jesús ahora como la vida que era la luz de los hombres. El versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El versículo 10 dice que Jesús, la luz verdadera,
vino a este mundo, pero el mundo no le conoció. Y el versículo 11 dice que vino a lo suyo, a su pueblo, a Israel, pero los suyos no le recibieron. Y el versículo 12 afirma: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, derecho de ser hechos hijos de Dios. Qué hermoso que podemos tener hoy esta oportunidad de abrir nuestro corazón y recibir a Jesucristo. En el capítulo 3 de este mismo Evangelio de Juan, en los versículos 16 al 21, Jesús mismo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, al Verbo, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo: porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Cristo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, así como dice en los primeros versículos, la luz vino a este mundo, y los hombres, el mundo, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, el que vive en la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto, para que sea revelado que sus obras son hechas en Dios. Creo que hay un hermoso mensaje en estos textos que estamos leyendo. Cuando Jesús descendió a este mundo, el mundo no lo recibió. Su propio pueblo lo rechazó, no quiso saber nada con él. Pero aún así, a todos aquellos que se animaron a recibirlo en sus corazones, que se animaron a creer en el Señor, Él los recibe con amor. Él les da el privilegio de ser sus hijos y les ofrece la salvación eterna de sus almas. ¡Qué maravilloso! ¿Seremos nosotros de los que le rechazan? ¿Seremos nosotros del grueso del mundo que lo ha rechazado? ¿O seremos tal vez como su propio pueblo que rechazó al Señor? ¿O estaremos entre aquellos que abrieron sus corazones y creyeron en el Señor para poder gozar del privilegio verdaderamente de ser hijos de Dios y de gozar de la salvación que el Señor nos ofrece? Nos animaremos, te animarás a recibirlo en tu corazón, a creer en Él como tu Salvador personal. Si quieres recibirlo, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias por haber escuchado tu palabra. Sé que soy pecador, pero te pido perdón. Ten misericordia de mí. Yo te acepto y te recibo como mi único Salvador. Bendice mi casa y salva a toda mi familia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Amén. Si has hecho esta oración con todo tu corazón, has abierto tu corazón al Señor, has creído en el Señor, seguramente vas a poder gozar y disfrutar de la bendición de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, y de poder realmente saber que Dios te ha dado esta salvación, que no es otra cosa que la vida eterna. Que el Señor te bendiga ricamente.